Saludos amigos, comienza una nueva edición de UCAN TV, un programa de divulgación en el que hoy analizaremos el sector de los medios de comunicación de manos de expertos de renombre de nuestro país, un sector muy apetecible en el que no siempre se hacen las cosas bien. Hablaremos con el presidente de la Unión Católica de Periodistas. Rafael Ortega nos hablará de la necesidad de transmitir la ética en una profesión de servicio público como la nuestra, ética que no puede ni debe faltar en el sistema financiero. De manos del expresidente de Endesa y exdiputado del Partido Popular, Manuel Pizarro, analizaremos el sistema económico de nuestro país. Todo ello y mucho más aquí en UCAN TV. Comenzamos. Manuel Pizarro, abogado del Estado y expresidente de Endesa, analiza con nosotros la situación política y económica que atraviesa nuestro país. Hablaremos con el presidente de la Unión Católica de Periodistas de España, Rafael Ortega, de la necesidad de unir la vocación profesional y espiritual. Nos acercaremos a los estudios de comunicación a través del grado de periodismo que se imparte en la UCAM. Una titulación de la que fue padrino Ernesto Sáez de Buruaga. Conoceremos el lado más humano del director de Así son las mañanas de la cadena COPE en una entrevista concedida a UCAN TV. Depende de lo que hagamos con el desarrollo cognitivo, en los 6 primeros años de vida de un niño tendrá más o menos éxito en su etapa posterior. Al menos así lo afirman expertos del desarrollo cerebral infantil en la Universidad Católica San Antonio. Les ampliamos esta y otras noticias en el repaso a la actualidad de esta semana. La energía geotérmica es la más rentable, según el presidente de la Unión Española de Geotermia. José Martínez asegura que es el único vector energético disponible 365 días al año y 24 horas al día. Además, es previsible y es local. Esta fuente energética, según él, está muy vinculada con campos como la climatización, la refrigeración, la desalinización o la agricultura intensiva. Así, el objetivo principal de José Martínez es promover la investigación en este campo entre los jóvenes universitarios. Y sobre todo vamos a intentar estimularlos, ¿no?, en cuanto a que averigüen, a que investiguen y sobre todo a que innoven, ¿no?, porque hay mucho por innovar en este campo. El presidente de la Unión Española de Geotermia ha visitado la UCAM con motivo del ciclo de conferencias Teleco 10 que organiza el grado en Sistemas de Telecomunicación de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Y creo que la foto... Depende de cómo vivamos los primeros 6 años de nuestra vida y del resto de ella. Las habilidades motrices y cognitivas que no se aprenden en ese periodo no se aprenderán más tarde. Así lo considera la especialista en desarrollo cerebral infantil, María Jesús López. Esta experta en la plasticidad del sistema nervioso central de los humanos asegura que el 80% del cerebro se usa a esa edad. Realmente el grueso del desarrollo cerebral se hace en la etapa infantil, ¿vale? En realidad es muy raro que un niño que llega al sistema escolar con éxito no siga teniendo éxito después. Y es muy difícil que un niño que llega al sistema escolar sin éxito lo tenga luego. En su visita a la UCAM, María Jesús López ha impartido la conferencia Introducción al Neurodesarrollo, enmarcada dentro del seminario El desarrollo cerebral infantil, aplicaciones prácticas a los problemas de aprendizaje. La bioquímica y la biología molecular. Por sus manos han pasado futbolistas de la talla de Butragueño y Fernando Torres, toreros y políticos como José María Aznar. Muchos lo conocen como el traumatólogo milagro del deporte y fue el primero en realizar una artroscopia sin cables a nivel mundial. Pedro Guillén ha inaugurado unas jornadas que tienen la finalidad de acercar a los alumnos de la UCAM todo lo relacionado con las fracturas por estrés. La fractura de estrés es una lesión que ocurre en el mundo del deporte por el sobreuso, el continuo traumatismo que supone o microtraumatismo, repetir un acto deportivo tantísimas veces. Unas molestias que pueden padecer tanto los deportistas de élite como aquellas personas que practiquen cualquier deporte de forma amateur. Lesiones comunes, pero en todos los casos con fácil solución. Dejas un reposo y con el reposo va a curar casi todos.
La cirugía llega muy pocas veces. En cuanto tú dejas de estresar esa zona, que le estás dando una carga mayor de la que puede ya responder, entonces se curan, pero todas las fracturas de estrés se curan. Las conferencias reunieron a expertos de toda España para tratar sobre la prevención y tratamiento de las fracturas de estrés. Han sido 2 días de ponencias en las que han participado eminencias en el mundo de la medicina deportiva, como el doctor Pedro Guillén y el doctor Francisco Esparza. La traumatología del deporte está a disposición de... Es abogado, economista, agente de bolsa, experto en finanzas, es diputado del Partido Popular con un currículum intachable. Manuel Pizarro ha visitado la Universidad Católica San Antonio. Con él hemos tenido la posibilidad de hablar de la crisis económica de la que asegura se puede salir. Hemos evaluado el sector público y también hemos charlado sobre el actual debate que centra la opinión pública, la energía nuclear. No hay mal que 100 años dure y de la crisis, según el que fuera presidente de Endesa y diputado del PP, se saldrá. Eso sí, con esfuerzo y trabajo. Es el mensaje cargado de un moderado optimismo que Manuel Pizarro transmitió a los estudiantes de la UCAM. Pues un mensaje de esperanza, de que de las crisis se acaba saliendo siempre, pero que no se sale de la misma manera trabajando que sin trabajar o ajustando que sin ajustar y haciendo las cosas bien que sin hacerlas. Pero, ¿cuál es el mejor camino para la formación de los futuros profesionales que gestionarán nuestro país? Manuel Pizarro tiene claro que el comienzo está en la universidad. De hecho, recuerda su época como estudiante como el preámbulo a la excelencia profesional. Pero hasta qué punto lo que hayas aprendido, las pautas de comportamiento, las pautas de convivencia y luego, por supuesto, pues toda la instrucción que te hayan podido dar para analizar el mundo que te toca vivir o para abrirte camino para trabajar es fundamental, ¿no? Yo estoy incluso en Madrid de presidente del Consejo Social de la Universidad Autónoma y soy muy consciente de hasta qué punto las universidades tienen una responsabilidad tremenda en la formación del futuro, ¿no? Un país como España sin talento no podrá competir. España tendrá que competir como país de calidad, ya no podrá competir por precio desde que estamos sobre todo en el euro, ¿no? Y la calidad es talento, es enseñanza, es formación de la gente y es comportamiento también ante todo lo que pase. O sea que las universidades pues, es fundamental y el recuerdo que tengo pues, es muy bueno. La calidad de la enseñanza, el talento y el comportamiento son valores que priman en el ámbito universitario y que, según Pizarro, deberían extrapolarse también al sector público y privado. Esta sería la única forma de asegurar un nivel competitivo de garantías. Y ante afirmaciones como estas, resulta inevitable la pregunta sobre la privatización de AENA. Escuchen lo que piensa este abogado del Estado sobre las empresas públicas y su gestión privada. No solamente lo público por ser público es malo, ni lo privado es bueno por ser privado. Lo que hace falta es que se funcione bien, lo que hace falta es que los aeropuertos funcionen, que no haya retrasos, que se atienda bien a los viajeros, y luego pues hay una reflexión sobre toda la cuestión de huelgas en los servicios públicos, es decir, que ahí es necesaria una regulación de la huelga y es necesario pues, que no se tome, digamos, que a los que utilizan los servicios públicos pues digamos como rehenes de las reivindicaciones de la gente, o sea que eso una empresa privada desde luego no pasaría, una empresa privada, un empresario privado no deja que se le hunda la empresa atendiendo mal a los clientes o dando mal servicio y eso hay que regularlo muy bien porque es que separa la economía española y en un servicio como la navegación aérea, pues parar el turismo en épocas vacacionales pues es un daño gravísimo a la economía española. Y en cuanto al carácter público-privado, pues hay sanidad pública y sanidad privada, educación privada y educación pública, y hay prestación pública o privada según qué servicios, que no tiene que ser lo determinante, sino que lo importante es que haya un buen servicio al mejor precio, ¿no? Este no es el único debate que centra actualmente la atención mediática. Sobre el debate de las energías renovables también se pronunció Manuel Pizarro. Con una amplia experiencia en el sector, el expresidente de Endesa apuesta por un diálogo global que implique a empresarios, políticos y ciudadanía en general. Bueno, hace falta que sean decisiones pactadas, puesto que van a afectar a varios gobiernos. No podemos vivir el espectáculo de 2 centrales nucleares como Lemóniz y Valdecaballeros que estamos pagando todavía en el recibo y que no han entrado en funcionamiento nunca. Y por tanto eso tiene que ser un tema discutido, pacífico, ver lo que llaman el mix, qué mezcla de fuentes de energía queremos. Hay muy poquitas, en realidad está el agua, está carbón, está nuclear, el gas o el fuel, eólico y fotovoltaico y geotérmico, pero lo básico es eso, hay que ver en qué proporción se quiere,
qué precios está dispuesto a pagar y qué afección hay al medio ambiente. Y con todo eso pues hay que hacer un debate nacional para ver en fin, qué líneas de dirección se quieren a 10 o 15 años. Y lo demás pues son improvisaciones, son medidas que se toman en función de lo que pasa en el mercado, pero lo que hace falta es un buen proyecto digamos, energético español en el que participen las grandes fuerzas políticas, por supuesto las empresas, los usuarios, un poco todo el mundo, toda la ciudadanía tendría que opinar. En medio de este panorama no podemos olvidarnos de una crisis económica de la que ya están saliendo otros países de la Unión Europea. Aunque según Pizarro, España va a tardar un poco más en ver la luz al final del túnel. ¿Los motivos? Primero, contarle a los ciudadanos lo que pasa, dónde estamos. Segundo, explicar unas medidas concretas, las que se piensen, muchas de ellas pactarlas con la oposición y al que le corresponde iniciar el pacto es al que está en el gobierno, sobre todo para que tengan continuidad en los años que vengan, y luego una ejemplaridad y una correspondencia entre las medidas que tomas y el discurso que has hecho. Pero cuando no hay esa concordancia entre el discurso que se hace con las medidas que tomas y encima las medidas que se toman, pues no se busca el consenso del principal partido de la oposición, que se supone que es el relevo que debe haber, pues cuando toque, pues al final son medidas que tienen el toque de lo coyuntural en el momento en el que estamos, pensando que el siguiente gobierno que llegue, si no has pactado con él las medidas, pues no tendrá por qué respetar algo en lo que no ha participado. Un amplio repaso a la actualidad nacional que Manuel Pizarro hizo durante su estancia en la Universidad Católica San Antonio. En el Templo de los Jerónimos impartió la conferencia Crisis económica y sistema financiero, enmarcada en la Cátedra de Ética, Política y Humanidades que organiza la UCAM junto con la Fundación FAES. Porque refleja la cultura que hay ahora mismo en España. Es penoso, penoso. Pues me parece bien, así vamos, que avance el cine español, muy entretenida, tiene varios puntazos muy buenos. La crisis que estamos atravesando afecta a todos los sectores, aunque hay uno en particular que ya vivía su propia crisis antes del año 2008, ese de los medios de comunicación. Hoy les mostraremos los estudios que hay que realizar para convertirse en un profesional competente. Hablaremos con dos periodistas de élite de nuestro país. Comenzamos con el director de Así son las mañanas de Cadena COPE. Ernesto Sáenz de Buruaga estuvo en Murcia realizando su programa. Con él pudimos hablar sobre su paso por la universidad y su experiencia profesional. Pues desde que fui Gran Pez en el año 2003 hice muchos amigos, hay gente que acabas de ver que he estado con ellos, que nos hemos abrazado, que hacía mucho que personalmente no nos veíamos, pero que nos seguimos queriendo, y al final vayas donde vayas siempre dejas las relaciones personales, ¿no? Y el afecto y el cariño personal, y eso es lo que dejé en Murcia. En tercero de carrera, cuando la asignatura radio, yo llevé el informativo que ya hacía en la cadena SER y no me aprobaron porque decían que no era mío. Dio la casualidad que yo no vi al profesor porque ya estaba trabajando en la SER, y años después yo fui su jefe y le dije, ¿tú te acuerdas de un alumno al que suspendiste en verano? Y dice, sí, un tío que me dijo que era suyo el informativo. Era yo. Y ahora te despido. Se quedó pálido el tío. Y no le despedí obviamente, pero se pegó un buen susto mi profesor, que de repente el alumno le mandaba. No copiaba nunca porque no lo necesitaba. Primero estudié químicas y sufría tanto porque no me gustaba, pero yo estudiaba químicas porque mi padre era químico y porque periodista ahora tiene un estatus y un cierto glamour. Pero antes era el gacetillero de turno y era poco considerado en los pueblos, ¿no? Como el mío, Miranda de Ebro. Y cuando ya mi padre un día descubrió que estaba en la SER haciendo una crónica, me dice, ¿tú qué haces que no estás en la universidad haciendo química? Y yo, es que me cambio de carrera. Y le dio un disgusto. Pero yo creo que luego, con el paso de los años, me decía, has llenado toda mi vanidad de padre y nunca hemos vuelto a hablar de químicas. Me apasiona el periodismo, el que se hace ahora y el que se hace siempre. Y he tenido la suerte de ser un privilegiado, de estar en la primera fila de lo que pasaba a nivel local, a nivel autonómico, a nivel nacional. He entrevistado a muchos presidentes y jefes de Estado, reyes, y soy tan afortunado que si no me gustara esta profesión me habría vuelto loco, ¿no? Cualquier noticia es importante porque afecta a una persona. Y si no te tomas en serio que una noticia que te oye 1 o 10 millones o 20 millones de telespectadores, o un señor que se levanta a las 2 de la madrugada, no eres un buen periodista. La noticia que tienes delante es la más importante. Las dos cosas, pero yo aprendí en la radio, nací en la radio, le debo todo a la radio, y sin la radio jamás hubiera llegado a la televisión. En cualquier caso es muy diferente. Terremoto en Murcia, salgo a la ventana, oigo gritos, veo las sirenas. Terremoto en Murcia en televisión, estas son las imágenes del terremoto en Murcia. Pero la más dramática y la que más vergüenza me da fue una en Radio Nacional de España. Yo era enviado especial en una visita a los Reyes. Entonces estaba en Béjar y llegaban los Reyes a Béjar.
boletín informativo de las 4 de la tarde de Radio Nacional España. Yo estoy en el ayuntamiento, veo llegar la caravana, las banderas, la gente aplaudiendo, me dan paso en Madrid. Ernesto se deburó a Béjar. Sí, están llegando los Reyes de España a Béjar, está el ayuntamiento, están aplaudiendo y tal y cual. Y me quedo a oír la siguiente información. Dice Rosa Aguilar en Salamanca. Acaban de llegar los Reyes, no sé qué, no sé cuántos. Digo, joder, bajo. No, venía la caravana sola, los Reyes no estaban porque no había podido aterrizar el helicóptero. La vergüenza de que pasé fue tan grande que lo recuerdo cada día cuando me levanto. Digo, no, hasta que no lo veas no cuentes nada. Confirma la noticia 27 veces y nunca volví a meter la pata. Muchos, cualquiera. El que te emocione, el que en un momento determinado, si lees una novela y tienes ganas de ser más sensible, buscas uno, si no buscas otro. A mí me gusta especialmente El amor en los tiempos del cólera. ¿Por qué? Pues porque marcó una época y me parecía que era una bonita historia de amor, ¿no? Y yo creo que si no vives el amor cada día, en una profesión como esta, que todo tienes que llevarlo al 1000 por 1000, pues tampoco merece la pena. No tienes tiempo para todo y tienes que vivirlo todo en cada minuto muy intensamente. Afición, ver a mi hijo imitar a los humoristas. Es una gozada. Pues en casa, tranquilamente, con mi familia, comiendo juntos, leyendo, sentados tumbados viendo la televisión, donde no pase nada y donde las horas se detengan como un eterno gregoriano, que no pase el tiempo para no tener que acostarme pronto y levantarme muy pronto al día siguiente. De un periodista consagrado a otro que fue pionero, su voz se hizo popular en las ondas. Rafael Ortega dirigió los informativos de Radio Nacional de España, presentó el telediario Segunda Edición de Televisión Española y de vuelta a la radio dirigió los informativos de Cadena COPE. Ahora es el presidente de la Unión Católica de Periodistas. Con él hemos charlado sobre la crisis de valores que atraviesan los medios de comunicación. Rafael Ortega es católico y presume de ello. De hecho, siempre ha afirmado que tenemos que dar testimonio de nuestra fe sin avergonzarnos por ello. Defiende así la sinceridad y coherencia de vida ante todo. Presidente de la Unión Católica de Periodistas e Informadores de España, esta asociación reúne en nuestro país a 300 profesionales. Necesitamos jóvenes, necesitamos juventud que se integre en nuestra Unión Católica de Informadores, en nuestra asociación aquí en España. Así que hago el llamamiento para que nos llamen y vamos, les acogemos con los brazos abiertos. Ser de la Unión Católica de Periodistas no significa, según nos aclara su presidente, informar solo sobre noticias religiosas. Es impregnar de nuestra creencia, de nuestra fe, la información que hacemos en todos los campos en estos momentos que hay en la información. Pero ¿cómo se complementa la fe con la búsqueda de la objetividad de la información? Pues es fundamental tener fe para... Yo creo que tener fe, ser católico para hacer una buena información, porque podrás delimitar los campos que se salen en estos momentos fuera de las fronteras de lo que es la dignidad de la persona humana, que es el fundamento de toda la información. Rafael Ortega no duda en posicionarse en contra de los programas que se basan en el insulto y la provocación. En ellos, asegura, se ponen en tela de juicio los derechos fundamentales del ser humano, como la muerte, la dignidad o la igualdad entre hombre y mujer. Como muchos medios de comunicación tienen una supervivencia gracias precisamente a no defender la dignidad humana, sino a machacarla. Pues nosotros lo que tratamos es eso, defender la dignidad humana en todos los aspectos de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, de los derechos de la mujer, de los derechos de cualquier persona, del derecho de los niños. Todo eso lo transformamos a la información, lo transformamos a la noticia, tanto escrita, como decía, como hablada, como grabada, como filmada en los medios digitales, y podemos encontrar buenos y dignos profesionales. Para luchar contra este tipo de productos televisivos, el objetivo de la asociación que dirige Rafael Ortega es ser católico dentro de la profesión periodística que implica tanta responsabilidad social. Lo mismo que yo creo que una persona católica que una persona que no la es, o sea, es en todos los aspectos de la vida, no solamente en el periodismo. Cuando yo me siento a escribir una información, tengo muy en cuenta lo que voy a decir, lo que voy a hacer, cómo lo voy a decir y cómo lo voy a hacer. O cuando se está grabando, como decíamos antes, una entrevista o se está haciendo un reportaje, un periodista católico, insisto, defiende la dignidad de la persona humana, pero eso en todos los ámbitos de la vida. Temas que Rafael Ortega abordó durante su visita a la UCAM. Aquí compartió con los alumnos del Máster de Derecho una charla sobre las habilidades de la comunicación y la oratoria, además de su amplia experiencia como periodista. En Puerto Rey, y entonces vengo frecuentemente y paso.
Hombre, es también un poco deprimente, dentro de lo que cabe, es un poco deprimente porque una película con ese argumento esté dando ese taquillazo un poco extraño, pero bueno, eso es lo que le va a la gente últimamente, así que vende y lo hacen por eso. Normal, es un peliculón, es lo que le gusta a la gente porque es muy buena, es un peliculón. Para llegar a ser un buen profesional en el mundo de la comunicación es necesario adquirir una formación integral que diferencia al futuro profesional del resto de los colegas de la profesión. En este sentido, la Universidad Católica San Antonio lleva más de una década impartiendo estudios de comunicación con una amplia actividad práctica. La titulación ya está adaptada al nuevo plan de estudios europeo. Tras 11 años impartiendo los estudios de periodismo, la Universidad Católica San Antonio se ha convertido en un referente dentro de las facultades de comunicación. Los periodistas formados en la UCAM no solo adquieren una base humanística, sino que también reciben formación en conocimientos teórico-prácticos imprescindibles para el dominio del lenguaje y de la expresión escrita. Así adquieren el conocimiento de las nuevas herramientas, del tratamiento y la información en medios escritos, radio, televisión e Internet. Hemos formado a miles de periodistas, tenemos un índice de inserción laboral muy alto, que es más del 95%. Afortunadamente vemos florecer a muchas figuras del periodismo, tanto regional como nacional, que han estudiado aquí, eso nos enorgullece mucho, y creemos profundamente que esta sigue siendo una carrera vocacional y con salidas, porque creemos que formamos a nuestros alumnos para que sean versátiles en un mercado en cambio, para que sean elementos ellos mismos de innovación, para que se conviertan también ellos en, ¿por qué no?, empresarios de los medios, en nuevos modelos de negocio que están ahora mismo floreciendo, desde la prensa en Internet, multitud de asesoría, etcétera. Y además creo que tenemos como un plus fundamental no solo nuestra formación personalizada, que es marca de la casa, sino unos estudios, unos medios materiales muy importantes que son el resultado de inversiones constantes durante estos 10 años y de creer en la labor social tan trascendental que juegan especialmente estos agentes, estos profesionales en los medios. El estudiante de periodismo, adaptado ya a las nuevas tecnologías, se caracteriza por su capacidad observadora, entre otras muchas cualidades. El estudiante no es muy distinto, simplemente lleva incorporadas más tecnologías, es muy consciente del entorno, sabe que hay una situación de crisis en todos los sectores de la economía española, pero fundamentalmente por el efecto de la publicidad en los medios, que hay un recorte de gastos en los medios y que hay un recorte de personal en algunos medios, pero también que es una coyuntura de la que saldremos. Yo lo que destaco siempre en el buen estudiante de periodismo, aquel que tiene vocación de periodista, es la curiosidad intelectual. Es la manera de mirar las cosas, ahí destapa una curiosidad por el entorno, ¿no? Por eso yo siempre digo que el estudiante de periodismo, y se lo digo a ellos, debe ser un decatleta del conocimiento. Debes saber de todo, debes tener curiosidad por todo, debes husmear las páginas de deportes, la radio de economía, la sociología, debes leer literatura, debe estar ducho en historia, debe conocer multitud de herramientas y además disfrutar en el manejo de esas herramientas y en el manejo y en el salto de una disciplina a la otra. Debe ser muy versátil. Los futuros periodistas colaboran como redactores en la elaboración de un periódico, diseñan sus programas de radio y televisión y presentan sus espacios informativos. Los nuevos planes de estudio del grado de periodismo que se imparten en la universidad se dirigen a aquellos jóvenes con inquietudes por la información y por todo lo que sucede a su alrededor. Les enseñamos a ser libres. Les enseñamos a ser libres y a ser leales a un código ético y de deontología profesional. Sabemos que en el mundo profesional, y lo sabemos bien quien ha pasado por los medios, a veces sí que se producen censuras o la obligación de autocensurarse, pues a veces para mantener el empleo y demás. Pero más allá de eso, le enseñamos al estudiante a ser libre, porque si no existe libertad al comunicar, no existe tampoco libertad social y se pervierte el fin del medio en sí mismo. Afortunadamente, tenemos mucho donde elegir. Un estudiante, que después es un profesional, tiene distintos lugares donde solicitar trabajo y desde luego debe de buscar en el medio que le parece más prestigioso y con el que se siente más afín. Con el propósito de ofrecer a sus alumnos un conocimiento profundo de carácter teórico y práctico en torno a la comunicación,
Los estudios de periodismo que se imparten en la UCAM ya se han adaptado al nuevo plan de estudios europeo. Los futuros periodistas que terminen el grado de periodismo en la Universidad Católica obtendrán una amplia formación para poder enfrentarse al mundo laboral. Momento ahora para conocer las actividades que tiene programada la universidad para los próximos días. El próximo 23 de marzo, Ricardo Villalba y Federico Fabregat disertarán en la UCAM sobre la actualidad y relevancia de las telecomunicaciones en los servicios de seguridad y emergencias. La ponencia está enmarcada en el ciclo de conferencias Teleco 10, organizado por el grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación de la Universidad Católica. Será a las 7 de la tarde en el Salón de Actos. Los días 7 y 8 de abril se celebrará en la UCAM el 14º Congreso Nacional de Fisioterapia. Se contará con la presencia de ponentes de gran experiencia en terapia manual y en el tratamiento del dolor. Y como novedad, se realizarán talleres prácticos. Será en el Monasterio de los Jerónimos. Esto ha sido todo por hoy. Volvemos la próxima semana con más actualidad universitaria. Si tienen alguna duda, nos pueden enviar un email a ucamtv@populartvmurcia.com. Lo dicho, nos vemos dentro de 7 días. Hasta entonces, que sean felices.